Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, estamos totalmente en vivo, son las 8 de la noche con 2 minutos, recién han finalizado reuniones del Partido Liberal de Honduras, la postura que tiene el candidato presidencial y su buró de asesores legales que se han pronunciado y que esperan que mañana se sostenga una reunión o un diálogo entre Salvador Nasralla y Ana Paola Hall. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. La postura que tiene la consejera secretaria del órgano electoral que ha publicado hoy a tempranas horas del día 2 posteos en X. En el primero donde dice que no pueden realizar sesión de pleno sin la presencia de los 3 magistrados. Y en virtud de lo que se ha venido registrando en el órgano electoral que no sesiona hace varias semanas, sí se han reunido, pero en comparecencias, no sesiones. Ella pone a disposición su cargo. Bueno, nuestros invitados de hoy, está aquí en el estudio la politóloga Patricia Burdet, es de la organización Defensores de la Democracia de Honduras, y el doctor Carlos Umaña, congresista del Partido Salvador de Honduras, que se quedó en la capital por las sesiones, y tenemos a través de la comunicación Zoom al economista y expresidenciable por el Pino Socialdemócrata, don Olban Francisco Valladares. Buenas noches a todos. Me dispensa, doctora Burdet. Voy a empezar con el doctor Carlos Umaña, porque estuvo en las reuniones de la mañana. Cuando los congresistas llegaron a Tegucigalpa, al menos los jefes de bancada no tenían conocimiento de la información que haría pública minutos después Ana Paola Hall. Se habló que ustedes llegaban aquí para plantearles una intervención del órgano electoral, pero al final esa intervención se queda más ahora en el análisis si debe o no presentar la renuncia a Ana Paola Hall. ¿Cómo transcurrieron estas horas, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches aquí a la doctora y al don Olban en Zoom. Buenas noches, pueblo hondureño. La sesión de jefes de bancada estaba convocada para hoy a las 10 de la mañana. Quiero decirles que llegamos todos puntuales, estaban todas las bancadas, con excepción de la diputada Karen del PAC, fue la única que no se presentó a esta reunión, y llegó la junta directiva casi en pleno a la sesión. Como ustedes saben, esas reuniones se quitan los teléfonos celulares habitualmente, son sin teléfono celular, y a las 10:30 y pico de la mañana estábamos sentados, ya estábamos por entregar los teléfonos celulares, incluso don Mario Segura ya no tenía su teléfono celular, y yo le digo, la consejera Ana Paola Hall acaba de poner su cargo a disposición. Y en eso el abogado Zambrano tomó el teléfono y les dijo, es cierto, y eso cambió totalmente la sesión que teníamos ahí de jefes de bancada. ¿Y cuál fue el escenario? ¿Qué ocurrió? Los registros de los rostros, bueno, usted es incluso un médico que advirtió en ese momento, sobre todo en Segura y Zambrano. En el diputado Mario Segura, realmente yo estaba a la par de él, yo le enseñé el ex y fue una cara de sorpresa. Se fue, él es trigueño y se puso medio blanco. Pálido. Se puso pálido. Y, ¿Sudoroso? No sudoroso, pero sí inmediatamente le pidió la oportunidad al presidente de hacer algunas llamadas telefónicas, y el abogado Zambrano, pues él en su característica estaba junto a la doctora Johanna Bermúdez, sonriente, les dijo, bueno, les dice, han logrado una situación bien delicada para el país. Entonces el abogado Segura, el ingeniero Segura intervino y les dijo que si eso era cierto y se concretaba, que prácticamente ese puesto le pertenecía al Partido Liberal y que esperaba que no hubiera un cisma político. ¿Por qué estoy diciendo yo estas situaciones? Porque posteriormente la reunión se desarrolló de una manera
donde cada quien opinó lo que iba a suceder. Y Entonces cambió la agenda, ya totalmente. Intervención era un segundo plano. Era un segundo plano, totalmente. Incluso el presidente, esperando al abogado Rafael Sarmiento, que se había atrasado un poquito, lo que hizo fue darnos un informe de los daños que tiene el hemiciclo y por qué no habíamos tenido sesiones. Hoy terminaban, entre hoy y mañana terminan de arreglar los curules que rompieron y una serie de micrófonos que se fueron ahí. Entonces... por cierto, todo esto ocurrió por una comparecencia de los consejeros que en realidad no había necesidad de que lo llevaran, si al final fue un teatro. Realmente no, y bueno, entonces llegamos a 3 conclusiones bien importantes ahí. Número 1, que si la renuncia debe ser presentada de manera personal por la doctora Ana Paola Hall en la Secretaría, no enviarla, presentarse ella personalmente por la investidura que tiene y es un cargo electo por el Congreso Nacional. Número 2, se requieren 86 votos para aceptarle esa renuncia. Tercero, se requieren 86 votos para cambiarla a ella como consejera y que hay un proceso que debe de respetarse siguiendo los artículos constitucionales. No es tan rápido y ahí es donde algunos compañeros le dijeron al presidente del Congreso Nacional, usted va a tener la pelota ahí y prácticamente aquí, decidir la duración. Aunque aquí hay otro elemento, que si la postulación, respetando esa propuesta del Partido Liberal, se hace y se toma a uno de los ciudadanos que ya adelantó proceso, no hay necesidad en una eventual renuncia, debemos decir, de Ana Paola Hall, que no ha renunciado, pero que podría serle efectiva, tomar a uno de los ciudadanos que ya hizo el proceso y si hay esa voluntad política y lo respaldan, hoy quitan y hoy ponen. Sí, podría ser así, pero también hubieron diputados ahí que dijeron que hay ciertas personas que ellos no aceptarían. O sea, ya están adelantando acciones a eventuales vetos. Correcto. Es decir, aquí si me traen a A, B y a C, no lo respaldamos. Y netamente fueron muy claros las 3 bancadas que estaban ahí, que son los que están representados en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y dieron nombres? No. ¿Dieron nombres ahí? No dieron Pero nombres. sí se adelanta que si hay ciertas propuestas no aceptan. No, así es, correcto. Y también se reserva el doctor, debemos decir, el derecho de no aceptar la renuncia de Ana Paola Hall. También puede la Cámara tomar esa decisión. Así es, podríamos tomar la decisión. Es más, nosotros acabamos de publicar como bancada del Partido Salvador de Honduras un comunicado donde pedimos que no cambiemos ningún consejero y que se llegue a un acuerdo, que es más grave para la democracia que la doctora renuncie en este momento, porque hay 2 o 3 escenarios insospechados ahí que los podemos hablar en el transcurso del programa, en el cual no va a estar complicado. Ahí va desde el escenario de la tortuga coja con muletas hasta una expedita remoción de la doctora y el nombramiento de una persona que se pudieran poner de acuerdo. Pero todos dijeron que ahí iba a haber un acuerdo político y que no necesariamente va a pasar por el Congreso Nacional. O sea, ahí es... Allá solo se llega al trámite de normalidad. Doctora, solo quiero ir a don Olman Valladares porque es un hombre que con los años en política ha estado en muchas negociaciones y yo no sé si este proceso que hoy vivimos con la eventual renuncia irrevocable de Ana Paola Hall en las próximas horas es una situación que ya se había vivido dentro de la actividad de la política vernácula de nuestro país. Quizás el tema de la opción B en el 85, el famoso pacto de la Fuerza Aérea, tuvo algunas líneas parecidas ahora o es un escenario diferente, inédito, que ustedes que han estado en política no lo imaginaban. Don Olvan, buenas noches. Gracias, don Rosendo. Buenas noches. Buenas noches a doña Patricia y al doctor Umaña. Mi afecto de siempre, mi admiración. Mire, Chendo, la verdad es que le he estado dando vueltas a todo este asunto y aquí hay muchas teclas que tocar. En primer lugar, a mí me parece que hay un poquito de premura en la acción de la doctora Hall.
en el sentido de interponer lo que es una disposición del cargo. Y eso es muy importante tenerlo claro. Ella no ha renunciado oficialmente ante el Congreso de la República. Ella lo que ha puesto a disposición el cargo. Hay dos diferencias muy grandes. La disposición del cargo está sujeto a que se la acepten o no se la acepten. Si no se la aceptan, es otro escenario el que se presenta, porque la doctora Hall o tendría que argumentar razones de mucho peso para poder decir, aun cuando el Congreso no me la ha aceptado, yo voy a presentarla irrevocablemente. Entonces tendría que presentar justificaciones. La doctora Hall ha estado víctima desde el primer día de un acoso muy grande político, no solo de un lado, sino que yo tengo el presentimiento que el piso se lo han estado serruchando de otros lados también. Y no me atrevería en este momento a recalcar que un partido político o alguien en particular. Sí debemos tomar en cuenta que las actitudes del concejal Ochoa no han sido las más correctas, no han sido las más respetuosas, no han sido las más éticas, porque esto es de conocimiento público, no lo estoy descubriendo yo ahora, pero ha llegado hasta el colmo de agredir verbalmente a la doctora Hall con temas de estricta asunto personal íntimo. Se le ha atacado a su hija y cualquier madre responde, obviamente, de manera intempestiva, pues, cuando se le está tocando su familia. Sí me llama la atención que no ha habido, si han existido discrepancias entre Hall y el grupo de juristas que tiene el Partido Liberal, ¿por qué no se han sentado con anticipación a, a dirimir esas diferencias? Porque son asuntos de criterio. Cuando hay dos personas que están, que tienen controversia o que tienen disparidad de opiniones en cuanto a un tema jurídico, pues se busca un tercero en el cual las dos partes puedan confiar y su opinión de ese tercero constituye la solución del problema. Pero no hemos escuchado a ninguno de los funcionarios directivos del partido ni a la doctora Hall advertir de que esas reuniones se han sostenido. Entonces ha llegado un punto de rompimiento. Si mezclamos esa falta de entendimiento interno en el Partido Liberal con el acoso que ha tenido permanentemente, entonces yo pienso que es razonable que la doctora haya llegado a un punto de no regreso, como dicen los pilotos en aviación, en un punto de no regreso y que no haya tenido más salida que presentar, poner su puesto, su cargo a la disposición. Esto no es tan fácil, miren. En el Congreso se requiere mayoría calificada para poder aceptar la renuncia y posteriormente nombrar el sustituto. Ya hay indicios de que puede haber entendimiento. Está firme la aceptación particularmente del Libre de que el sustituto debe ser un representante del Partido Liberal. Y lo digo lamentándolo porque se supone que los integrantes del Consejo de Elecciones no deberían responder a partidos. Ellos no son representantes de los partidos, ellos son representantes de los miles, yo diría de los millones de electores hondureños y es en función de los intereses del pueblo hondureño, con respeto al marco que establece la ley, que los concejales deben fungir. Esto requiere también una solución. Aquí pueden haber dos caminos. Número uno, para mí lo más elegante es que internamente en el Partido Liberal, mediante un intercambio transparente, respetuoso, se expongan las posiciones de cada una de las partes, se llegue a un entendimiento y la doctora Hall no presente su renuncia al Congreso y sencillamente retire del ambiente público
la disposición que puso en su cargo. Eso sería lo más elegante para mí. Si eso se va por la vía del Congreso de la República, abre las posibilidades de que nos volvamos a entrampar en el Congreso. Por mucho que preliminarmente la Junta Directiva y los jefes de bancada pudieran haber tenido un arreglo preliminar, pero ya a la hora de las votaciones, como estamos hablando de una mayoría calificada, puede ser que nos entrampemos. Muy bien. Yo sí le quiero dejar, Rosendo, mi criterio es que también se ha jugado mucho con los términos. Aquí se ha confundido quórum con pleno. La ley es bien clara y la lógica jurídica nos indica, e incluso sin ser abogado, yo soy economista, pero la lógica jurídica nos dice que en un cuerpo colegiado de 3 personas, si la ley manda que el quórum se forma con las 2/3 partes y esas 2/3 partes son 2 concejales, entonces por lógica las decisiones se pueden tomar por 2/3 partes y puede ser que el tercer participante del consejo no asista a las sesiones. Ahora, el no asistir a las sesiones sí implica que se incurre en un delito, en una falta que la fiscalía debería ponerle atención de oficio, no esperar que alguien presente una queja, una demanda, una denuncia, lo que sea, sino de oficio. Si no se quiere hacer esto mucho más grande, yo creo que entre una de las compromisos que tienen que haber, si esta cosa se le busca la solución, uno de los compromisos es que las partes todas se tienen que comprometer a cesar, a suspender este bombardeo que ha habido en contra de las concejales. Muy bien. Voy a Y hacer yo una creo que pausa. Sí, solo permítame, don Olman, que quiero hacer una pausa y luego tener la participación de la doctora Burdett, el punto de vista de organizaciones que han estado en defensa del proceso democrático de nuestro país. Y justamente este último elemento que apuntaba don Olman Valladares es uno de los argumentos que ha dicho hoy Salvador Narral. En su momento se conversó, que él pidió que le aclararan si podían sesionar 2 de los 3 concejales sin mayor dificultad al existir negativa de Ochoa y los 2 suplentes en completar el quórum en el órgano electoral. Después de la pausa seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Doctora Burdett, buenas noches nuevamente. La Alianza de Defensa por la Democracia nunca vio este escenario, o en algún momento pensaron en que uno de los consejeros iba a poner a disposición su cargo, porque esto cambia completamente el panorama de la elección. Desde Defensores de Honduras, Rosendo, sí la vimos venir. En realidad tenemos un equipo de abogados, de politólogos que está pendiente de cada movimiento. Y en realidad lo que ocurre, Rosendo, es que se está buscando una serie de pretextos para dilatar el proceso. Si no puedo por aquí, lo hago por allá. Y ese escenario lo está provocando un partido político y eso es absolutamente claro. No obstante, es importante mencionar... Pero es un partido político que no se encuentra solo, que encuentra un respaldo en otra organización política, porque Libre Entendemos tiene su postura, igual pasa el Partido Nacional, y donde sí se encontró quizás ese quiebre es en el Partido Liberal. Sí, yo creo que esas grietas y rajaduras que hay en los partidos, a ellos sí les llegó de sorpresa, como dice el doctor Umaña, una postura de la doctora Ana Paola Jal. Ahora, esto no se ha definido, Rosendo. Creo que falta todavía que los equipos, sobre todo el Partido Liberal, razonen correctamente con Ana Paola lo que significa para la democracia del país la presentación de la renuncia de ella. No es una fácil sustitución, eso es abrir otras grietas para otra cantidad de oportunidades que dilatan el proceso y que no nos van a permitir tener elecciones el 30 de noviembre. Es que la visión es hasta allá. ¿Qué pasa si renuncia, no renuncia o cualquier negociación y eso tiene que ir a dar al Congreso? Eso va a significar la letanía de siempre.
y esas grietas del Partido Nacional y Liberal con las que se negocia y se vuelven las monedas de cambio son las que producen realmente otras negociaciones que sí sorprenden al pueblo hondureño que siempre está con la esperanza. Así que definitivamente la postura que tenga el Partido Liberal con un grupo de asesores legales que en este momento están tratando de negociar sobre ese tema va a dar la pauta de lo que se va a continuar ahorita. Ahora, la aceptación de la renuncia de la doctora también depende de 86 votos. ¿Qué pasa pensando en ese escenario si no se acepta esa renuncia? ¿Cuál será la actitud de ella? ¿Va a pronunciarse por asuntos personales? Porque hay una combinación de temas personales, como bien decía don Olvan, con relación al tema del acoso que han sufrido las dos consejeras, ¿no? Están en la palestra pública y si hasta ahorita han tenido valor de enfrentar esta serie de cosas, pues esperaríamos que lo sigan teniendo. Pero este era un escenario que quizás no con la intensidad y el fervor que ahora mismo se está viviendo, solo Ana Paola ya lo había vivido estando en esa misma posición. Exactamente. Así que ocurre otra cosa. Hay muchos temas inéditos que están siendo aprovechados para generar esa lentitud. Dígame usted, ¿quién le dice a Ana Paola Jal, por ejemplo, que su postura de pensar que es incorrecto que dos propietarios tomen una decisión cuando ya se tomaron decisiones unánimes y lo que queda son decisiones técnico-administrativas? ¿Quién le dice a ella que eso es incorrecto? Los partidos, la ciudadanía, la unidad fiscal del Ministerio Público. ¿Quién le dice? Yo creo que el razonamiento también tiene que ser inédito, pero pensando en la democracia del país. Porque usted tiene un artículo 12 de la ley electoral que un grupo lo interpreta como que dos propietarios pueden estar. Y hoy escuché a un abogado del Partido Libre decir, no, pero solo dice que dos propietarios, pero entonces tiene que haber un suplente. O sea, esos agregados los están poniendo desde interpretaciones personales. Entonces, yo siento que los mejores juristas del país y que los dos partidos políticos en el Congreso, más el PSH, que siempre actúa correctamente, deben analizar lo que significa no la renuncia de Ana Paola Jal, sino esas grietas para la democracia que van a seguir retrasando el proceso y que van a decir no pueden haber elecciones el 30 de noviembre. Bueno, aquí hay otro elemento que deberán madurarlo las fuerzas políticas y es el proceso, lo voy a citar de esa forma, de relevo en la presidencia. Sí. Porque la presidencia del órgano electoral entiendo que es el 11 o 9 de septiembre. Es en septiembre. El 11 de septiembre. 11 de septiembre. Le corresponde, según el orden de precedencia ya definido, al Partido Liberal. Al Partido Liberal. Pero una renuncia da origen a que pase el que era tercero. El conflicto aquí es que estamos dentro de una de análisis. Hoy dijo la consejera presidenta que ni ella misma sabía en unas declaraciones que dio que eso, la presidencia, ella tiene que hacer un análisis jurídico de cómo va a ser esa rotación en el eventual caso que se aceptara. Yo quiero decirle algo aquí a la doctora. Mi bancada hoy ha sido bien clara en un comunicado que hemos tirado. No deseamos aceptarle la renuncia a la consejera. Es decir, el Partido Salvador de Honduras con sus congresistas va a votar porque, insistimos en eso, si llega esa renuncia, que no se acepte. Hasta donde hemos dicho en la bancada hoy en una reunión, que no se acepte la renuncia. Eso da pie, Rosendo, a pensar en un escenario. De cualquier manera, tendría que asumir el 11 de septiembre la representación del Partido Liberal la presidencia. Creo que eso no es negociable en el escenario del balance de la democracia, a menos que debajo de la mesa existan otro tipo de presiones. Sin embargo, el mensaje también para Ana Paola Jal es que ella, reflexionando con el equipo de juristas del Partido Liberal, pueda darle significancia a lo que significa, a lo que implica no solo su renuncia, sino la esperanza del pueblo hondureño de ese balance del 11 de septiembre y que se quede como presidenta. Si ella ya ha pasado por estos temas, como usted bien lo enfoca. ¿Hubo presión en otros momentos en que ella estuvo como representante del Partido Liberal? Claro que sí.
Estas son presiones nuevas, pero al final son presiones, hay un partido liberal que las soporta, hay una ciudadanía que quiere votar, porque ese es otro elemento. Y lo último que voy a decir sobre este tema es que independientemente de lo que pase, el pueblo hondureño está ávido por el voto, está ávido por el balance, y tal vez las negociaciones y todos los entuertos que se generan con relación a esto son las tendencias electorales. Rosendo, definitivamente el Libre no pasa del 15%, en algunas tiene el 18%. ¿De dónde vienen y de dónde se provocan los problemas? Bueno, y aquí ese es el otro escenario de cómo se va a mover el electorado a nivel de país, y esto es ya para analistas, para especialistas. Vamos a contar con el análisis del doctor Luis León. Hemos tenido una conversación con él para invitarlo en la próxima emisión de Al Banquillo. Él, que es un estudioso de esos números, para saber, doctor Umaña, doctora Burdep, don Olvan Valladares, cómo se puede mover esa masa electoral que hasta hoy, debemos decir, es la que decide, porque los promedios y los porcentajes que los candidatos de los tres partidos fuertes del país buscan ese elector que les catapulte a la presidencia de la República. Hago una pausa y cuando retornemos analizamos estas variables que se presentan a nivel de la actividad política del país. Seguimos esta noche al banquillo, 8 de la noche con 35 minutos. Bueno, y estamos de escenarios a escenarios. Queremos plantear unos escenarios que nos han preparado aquí en producción para tener en principio la opinión de don Olvan Valladares, posibles escenarios del Consejo Nacional Electoral, luego que Ana Paola Hall puso a disposición su cargo. Ana Paola Hall debe formalizar su renuncia ante el Congreso Nacional. Debe ser ella personalmente que la lleve la renuncia ante la diputada Angélica Smith o quien ella asigne en la Secretaría, si no está. Si el Congreso, una vez que se lleve al Pleno y se dé lectura, tiene dos opciones: o la rechaza o la acepta. Si la rechaza, que es uno de los escenarios, deberá permanecer en el cargo. Si la acepta, debe someterse a votación la propuesta, que el Congreso la vota obviamente por 86 o más, y está ya el asunto cerrado. Pero para nombrar un nuevo consejero se requiere igual cantidad de votos. Don Olvan Valladares, aquí en el país hemos acostumbrado una muletilla que ya días no la ponemos en práctica en el hemiciclo. Por esta única vez en este país extranjeros nos gobernaron. Por esta única vez en este país se han hecho muchas cosas. Podría ser una salida en una eventual aceptación de la renuncia de Ana Paola Hall, si es que llega, que automáticamente, insistimos, aunque no es legal, pero por esta única vez se pasan muchas cosas, ya vaya ahí en la renuncia también la certificación de quién es el sustituto, por aquello que el Congreso, ojo a este escenario, la puede aceptar y cierra la sesión. ¿Y qué tenemos? Por favor, don Olvan. Por eso es que yo advertí al principio que, en mi opinión, deberíamos hacer todo lo posible porque esto no llegue al Congreso. Que después de un intercambio serio, responsable, juicioso, internamente en el Partido Liberal, que diriman las diferencias. La doctora Hall tiene que entender que ella no necesariamente es dueña de la verdad. En materia de interpretación de leyes hay opiniones, pero fíjense que hay algo bien curioso. Dice la doctora Hall que ella entiende que la posición del quórum con 2 es popular. Yo quiero decirle a la doctora que precisamente es popular porque es lo correcto. Si no fuera lo correcto, aquí tendríamos un pueblo dividido, separado. Aquí los únicos que han manifestado una oposición a ese modelo son precisamente los voceros de siempre, de costumbre, del partido de gobierno. Pero la gran mayoría de ellos, en primer lugar, no son juristas, y en segundo lugar,
no han tenido experiencia en el manejo y la redacción de leyes. Entonces, en ese sentido, no habría necesidad de llegar al Congreso. Se abstiene y cortésmente da explicaciones al pueblo hondureño, se la vamos a aceptar. Le vamos a aceptar en el entendido que comprendemos que esta fue un exabrupto, si se puede decir así, que producto de la presión que ha estado teniendo durante este tiempo. Nadie con buen juicio podría señalarla de que está jugando con esto. Y hay otra cosa bien importante que no quiero dejar por alto. Miren, el llegar al Congreso y que vamos a suponer que se le acepta que el Partido Liberal va a proponer y que las bancadas le van a aceptar el candidato que proponga. El Partido Liberal no puede jugar por el bien del país, por el bien de los 9 y pico millones de habitantes. No puede jugar con improvisaciones, no puede tener novatos a que van a ir a aprender. Estamos en la mitad del río. Entonces tendría que buscar dentro de sus filas a una persona que sea fogueada ya. El Partido Liberal los tiene. Hay 3 o 4 nombres que perfectamente encajarían, que son personas serias, que le entienden a este asunto y que podrían sacar a flote el proceso hasta llegar a noviembre. Entonces, procuremos eso, prendamos todas las candelas que haya que encender, para que la sangre no llegue al río y que se pueda, mediante el diálogo sensato y maduro, poder escoger otro camino para resolver el problema. Bueno, estamos revisando con nuestros invitados de hoy el tema de la reforma también. Producción, quiero que me proyecte la última imagen para darle lectura. Me avisa cuando la tenga lista, Carla. Porque en esa última imagen hay... No. Vamos a este es otro de los escenarios, pero antes... no, lo que le envía el celular. Porque, y podemos analizar estos escenarios también después, porque aquí hay un elemento a propósito de la forma en que se debe integrar el órgano electoral, porque tiene 5 actores, hay 3 propietarios y 2 suplentes. Ya sabemos cuál ha sido el papel de los suplentes que han dicho que no, pero hay un propietario que es Ochoa, que ha impedido el desarrollo de las reuniones del órgano electoral. Avíseme cuando tiene el último escenario, si no lo vamos a leer aquí directamente para tener... Solamente mientras tanto, sí quisiera decirle, por eso es que nuestra bancada, muy responsablemente, hoy en la reunión que tuvimos posterior a mi informe, decidía que no era conveniente cambiar un consejero del Consejo Nacional Electoral, que nos parecía que deben de llegar a un acuerdo y que exhortamos en ese comunicado que sacamos hoy, ahí está en mis redes sociales, en el sentido de que haya la madurez y que lleguen a un acuerdo, porque cambiar al consejero nos puede conducir, oiga bien lo que le estoy diciendo, no me gusta ser heraldo del caos, pero siempre le pido al Padre Celestial el don de la sabiduría, a una parálisis legislativa, porque ya pasó una vez y en el cual orille, aunque yo sé que hay analistas como el señor Luis León que siempre me ha expresado que esta nueva ley impediría que un consejero, que trabajar con los consejeros suplentes, pero aquí como interpretan la ley hasta perversamente, pueden salir con el escenario que a la fuerza quieren que se reúne el consejo por los tiempos. Entonces surgió por asunto de calendario, esto urge y aquí hubo una propuesta que alguien la dijo en la sesión, no recuerdo quién, que alargáramos el periodo a través de un decreto de ley en el Congreso para la presentación del TREP y diéramos más chance al acuerdo político. Aquí debemos decir, esta es una solución que se plantea de algo que ya se votó. Exacto. Porque ese es otro escenario que sí algunos estudiosos y en aras de buscar la conciliación hablan de que se alargue mediante un decreto legislativo el tema de la asignación de la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP. Pero es que eso se votó. Sí, pero recuerde usted que esa es la piedra de la discordia para que reinicien las sesiones. Entonces,
lo que debe de hacerse, y lo decíamos hoy, es que logren un acuerdo político y que le podríamos dar un plazo más para que se decida, porque si no nos vamos a ir sin TREP. O sea, y aquí va a ser, como era antes, HRN, la que diga quién va a quedar de presidente. Bueno, y a usted le pasó eso, porque usted estuvo en muchas presidencias de la República. Fue el thread y no falló. Y no falló. Las elecciones del 81, del 85, del 89, del 93, y luego ya nos invadió la tecnología, y vea que la tecnología no siempre trae satisfacción. Ahora es el enredo. La publicación que ha hecho Ana Paola Hall en uno de sus argumentos tiene lo que vamos a compartir con nuestro auditorio. Dice que con relación a una convocatoria, la convocatoria de sesión para tratar los asuntos que indiquen en su petición, esta se hace del conocimiento por escrito a los demás magistrados. Si el presidente o presidenta no convocase a sesión el día y a la hora solicitada, esta se realizará 24 horas después con la mayoría de los magistrados presentes. Se entiende entonces que con dos se puede hacer. La sesión, dice Ana Paola Hall, de marzo del 2021, por dos consejeras propietarias, entre ellas la suscrita, porque hace una referencia a una resolución que tomó Ana Paola Hall y la hoy candidata de Rixi Libertad Moncada. y Refundación, Rixi Moncada, que era magistrada del órgano electoral o consejera. Dice que en la sesión sostenida en marzo del 2021 por dos consejeras propietarias, entre ellas su suscrita, se realizó estando vigente la ley electoral y de las organizaciones políticas. Eso es LEOP, que establece que las sesiones es necesario que se presente la mayoría de los magistrados y que un magistrado propietario puede solicitar al presidente que convoque a sesión. Si éste no lo hace, puede realizarse con la mayoría de los magistrados presentes. 2021. La ley electoral actual, en cambio, estableció que el quórum siempre requiere la presencia de 3 consejeros, incluso en el caso excepcional del último párrafo del artículo 18, caso donde la derogada ley electoral y las organizaciones políticas permitían sesionar con la mayoría de los magistrados presentes. En suma, desde mayo del 2021, con la entrada en vigencia de la ley electoral, no es posible que exista quórum de sesión del Pleno del Consejo Electoral por 2. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque lo demás es una ilustración que da sobre legislación electoral. Hago la pausa y después revisamos eso. Aquí la doctora Burrell tiene la ley electoral de Honduras. Se presentaron esos cambios cuando se dieron a conocer los mismos, se hicieron efectivos. Pasa muchas veces que en el Congreso Nacional se meten en estas leyes, levantan la mano, ni cuenta se dan de lo que aprueban, y después con esas letritas chiquitas o por estar en el celular o pensando a saber en qué, tenemos las realidades que hoy han expuesto en el país consejeros que nos tienen en este tremendo debate. Después vemos la ley electoral, si está correcto o no. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí esta noche al banquillo. Hemos tenido en la pausa espacio para revisar ese artículo que es largo, doctora. Y un punto. La elección interna y general del 2021 se rigió por la ley anterior, la ley electoral y de las organizaciones políticas. Ya esta elección está con la nueva ley electoral. Ley electoral de Honduras se llama. Sí. Y ahí cómo está lo del quórum, porque aquí hoy enfrentamos un problema de definir cuántos deben de estar para instalar el pleno y sesionar y discutir. Ahí hay decisiones que son 3-0 o 2-1 y son las que valen. Las decisiones sobre lo que está ocurriendo ahorita, que se han entrampado en el tema del TREP, fueron tomadas por el Pleno. Estuvo presente el señor Marlon Ochoa. Y votó. Y votó. Así que eso habilita todo el proceso que se pueda dar.
Ahora, si este capricho de no asistir, que implica incumplimiento de sus deberes como funcionario, independientemente de lo que él piense que no debería darse, va a significar que vamos a volver a tropezar más adelante en cualquier otro elemento, Rosendo. Y eso va a significar lo que hemos planteado desde antes, el tema de atrasar las elecciones, el tema de ir poniendo zancadillas. Fíjese que yo tengo una lección aprendida que discutía con abogados el otro día. Lo que nos queda claro en esta forma de gobierno que se ha dado este año es que todos los recovecos, todas las aristas, todos los pequeños agujeros que el Partido Libre ha tomado para validarse y para entorpecer, ya nos quedan como lección. Y han habido expertos del Congreso Nacional, señor Umaña, que se han encargado de encontrar esos recovecos para meter elementos que le favorecen al partido de gobierno. Entonces ya seremos expertos para que cuando tengamos que hacer reformas de la ley orgánica del Congreso, de la Constitución incluyendo y de la ley electoral, ya vamos a saber cómo tocarla, definitivamente. Y hay un punto que quería tocar como escenario con relación a lo que el señor Umaña decía. Si el PSH ya definitivamente lanzó un comunicado en donde dice que lo mejor es que se termine el proceso con los concejales que tenemos ahorita, entonces definitivamente ya no se consiguió el consenso. Así que ese escenario ya no existe. El escenario de que se presente una renuncia y que vaya a ser aceptada por 86 ya no existe. Así que ese es el punto de partida para lo que pudiesen ser negociaciones. Y comparto con Olban que definitivamente que esto llegue al Congreso y también con el señor Umaña, es darle a esto el sueño de los justos. Y sobre todo si vemos, y don Olban lo conoce muy bien, tenemos 2 minutos con usted, don Olban, para cerrar lo fragmentado que históricamente ha sido el Partido Liberal y no ha cambiado. Si hoy vamos y revisamos esa bancada, no tienen unanimidad para votar esto de Ana Paola Hall, que eventualmente es la papa caliente que le podría llegar. Siempre ha sido así el Partido Liberal. Siempre ha sido así, Chendo. Incluso quiero decirle algo, yo he estado manifestando en algunas tertulias y le he dicho, el Partido Liberal nunca ha perdido una elección. Desde que tengo juicio yo político, de los años 50 para acá, el Partido Liberal no ha perdido una elección. El Partido Liberal nos ha entregado el poder. ¿Y por qué le digo el poder? Porque en cada periodo desde el doctor Villada Morales hubo rencillas internas en el Partido Liberal, Modesto. porque sencillamente los egoísmos y los caprichos nunca pudieron conciliar. Y así fue sucediéndose cada uno. Hay que hacer un análisis histórico de lo que ha pasado dentro del Partido Liberal. Villada Morales contra Modesto Rodas, el Hueso Arias contra Modesto Rodas, y así Villada Morales contra, perdón, el doctor Reina contra incluso sus mismos parientes. Y por el estilo hemos venido arrastrando un pleito interno y una falta de modestia, si se dice, dentro del Partido Liberal. Hoy que el futuro del país está en juego, no estamos jugando una elección cualquiera, estamos jugándonos el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y por eso es que tienen que encontrar soluciones inteligentes, pragmáticas y sobre todo, aunque la palabra esté trillada, patrióticas. Muy bien, gracias, don Olban. Doctor Umaña, ¿para cuándo se convoca el Congreso Nacional y agenda a discutir? Porque ese es el otro gran elemento que debe tener claro el pueblo hondureño sobre sus legisladores. ¿Qué se va a discutir para no improvisar, para no armar estos tristes espectáculos circenses, que es lo que se ha visto en el Congreso Nacional? Lastimosamente eso es lo que hay. Hoy yo sugerí que convocara la sesión del Pleno para el lunes, que comenzáramos el lunes a sesionar. El doctor Hugo Noé Pino fue de la opinión que comenzáramos el lunes también, pero que nos hacía el llamado que consensuáramos una agenda, que no fuéramos a meter temas para no hacer un acto ahí de violencia o etcétera, sino que discutiéramos leyes. Ahí tenemos leyes suficientes para empezar a elaborar. Pero quiero dejar mi mensaje final, Chendo. Doctora,
y señor Olvan Valladares, no permita, Partido Liberal, vea qué Judas hace ustedes para que evitar que esa mujer renuncie y presente en la Secretaría del Congreso Nacional la renuncia. Se lo digo encarecidamente, ese es el peor escenario. No nos dejen ahí en el Congreso Nacional esa papa, que esa papa se la va a comer una persona. Por favor, vea qué hace Salvador, vea qué hace Roberto Contreras, vea qué hace Central Ejecutivo. No permitan que Ana Paola Hall renuncie porque nos va a costar la democracia. Que habrán elecciones, van a ver. Pero ¿bajo qué contexto? Solo ustedes, Partido Liberal. Ustedes que se dicen que tienen la mayoría, ustedes que quieren llegar, no permitan que el Congreso Nacional elija al nuevo consejero del Consejo Nacional Electoral. Las misiones internacionales, los observadores, ¿qué papel pueden jugar en todo eso? Porque aquí vendrán a un evento montado ya por un órgano electoral con dificultades. Porque si hay algo que debemos rescatar en este diálogo de hoy, también es un elemento que exponía hoy, debemos reconocer, en Josep López Osorio. Sí, Una participación que tuvo y dijo, bueno, vendrá después de esta tempestad la calma. Sí. Y garantizamos que habrá elecciones. Sí. Pero elecciones estilo Honduras, o qué tipo de elección es la que iremos los hondureños después de largos procesos. Es que este es el proceso democrático más largo que hemos tenido de la historia política hondureña, del 80 con la constituyente del 20 de abril a hoy. Más largo y más tortuoso, Rosendo. Yo quiero manifestar que si Cosette López tiene esa firmeza para manejar las cosas, lo mismo esperamos de Ana Paola Hall. Definitivamente, si ella renuncia... ¿Usted la ve dentro o cómo ya no se trata la analiza en virtud de lo visto? De la siguiente manera, ya no se trata de si la veo adentro o no, se trata de la gran responsabilidad que tiene ella de al quitar esa piedra, dar la posibilidad de que sea el Congreso el que maneje estas cosas, y ya sabemos cómo se ha manejado el Congreso, ya sabemos cuál es la moneda de trance que se maneja en las negociaciones, pero quiero decir algo definitivo. Cualquier trampa legal, cualquier desacuerdo, si las elecciones se dan, definitivamente el soberano es el pueblo y la decisión ya es una muerte anunciada, Rosendo. Definitivamente no es el Partido Libre el que va a quedar en el poder por la voluntad ciudadana. El papel de los observadores internacionales... Crucial. Crucial, sí. Crucial. Sí. Yo incluso hice 2 cartas públicas a todas las personas, sé que las leyeron, sé que las recibieron, y yo he dicho que la comunidad internacional es crucial para esta situación. Los hondureños no vamos a poder solos, se lo digo sinceramente, no vamos a poder solos. Necesitamos aquí, incluso la sociedad civil, los que nunca han participado, deben de participar en esa veeduría de esas mesas. O sea, este proceso debe ser quizás el de los más vigilados de la historia reciente, joven, porque el 20 de abril de 1980 tenemos este proceso nuevo de democracia en nuestro país. Y estamos dispuestos, Rosendo. La sociedad civil, hay cantidad de redes y organizaciones que están surgiendo justamente por esto y otras que ya están organizadas, que están dispuestas a hacer una veeduría y un avistamiento ciudadano, porque estamos preparados para ver que hay gente con mochilas, con piedras y con las caras tapadas, y aún así la ciudadanía está dispuesta, Rosendo. Bueno, tienen ese gran reto los miembros de la clase política hondureña de garantizarle al pueblo que su decisión soberana en la urna será respetada. Y que se aleje ese fantasma de un fraude que para algunos sectores se está montando. Y cuando usted escucha las posturas políticas, Libre acusa a la oposición de estar detrás de este fraude y la oposición dice que es Libre el que quiere montar un proceso electoral estilo Venezuela. Al final, aquí, para que prive la sensatez y se respete la decisión del electorado, que decidan las urnas, pero que verdaderamente se respete la decisión de ellos. Correcto. Que voten por el candidato de su simpatía. El que quiera, pero que se respete. Porque aquí nos hemos enfrascado en una amplia discusión, vean ustedes, del voto presidencial. Pero no hemos ido a ver
otros elementos que son claves y de mucho interés. Tiene que ver con la elección del nuevo Congreso, porque está en juego las alcaldías municipales, las postulaciones independientes que también las hay, y los recursos. De nada sirve que estemos hablando del Consejo Nacional Electoral si no le dotan a tiempo los recursos, el rol que tendrá las Fuerzas Armadas, que este es otro actor que ya va a entrar en escena o que ha estado ahí en la actuación como tal, pero también con un proceso que los deje en entredicho, doctora. Totalmente, y Defensores de Honduras ha sido muy claro en identificar las faltas cometidas. Hay un término dual, como ellos son una institución jerárquica vertical, siempre nos hacemos la pregunta si quien ha transgredido la ley y las posturas ha sido Roosevelt Hernández o las Fuerzas Armadas. Y fíjese qué interesante, Roosevelt le contesta a Cosette López que le pregunte a la presidenta, le manda una carta y contesta a otra persona. Entonces, si esa es la postura de Roosevelt, yo me pregunto si todas las declaraciones incorrectas que él ha hecho, donde dice que somos instrumento político, hay que reclamárselos a la presidenta. Si el hecho de que le apuntara con una pistola a la Constitución, hay que reclamárselo también a la presidenta. Esas son las cosas que están en el aire y que la ciudadanía juzga y ve. Y otro elemento, mire, cuando usted habla de otras elecciones y cómo han evolucionado los procesos, yo le pregunto a la ciudadanía, si tuviéramos que contar cada voto por cada voto para llegar al final de cómo el soberano decidió, ¿ustedes estarían dispuestos a esperar? Porque claro, la ley dice que el TREP cada 2 o 3 horas lo va a presentar, pero yo creo que la ciudadanía estaría dispuesta, Rosendo, a que no tuviéramos TREP o a que se contara uno por uno cada voto, en doctor este tiempo, Umaña, sí, para llegar a una decisión definitiva y que realmente el soberano tome la decisión. Y de repente a eso nos vamos a exponer en la elección del 30 de noviembre. A contar, don Olban, recuerda usted de elección del 93, a contar uno por uno. Le agradezco, buenas noches, don Olban, buenas noches, doctor Umaña, la doctora Patricia Burdet, de igual manera, gracias por habernos acompañado al banquillo, que estén bien.